Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior estábamos considerando los tiempos santos y el día de reposo, que es el primer aspecto dentro del tema central de las fiestas santas en este capítulo 23 de Levítico. Y decíamos que el día semanal de reposo no se puede designar propiamente como uno de los días de fiesta especiales para el pueblo hebreo, porque es premosaico y data de la creación original. Mencionamos también que cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, tenían que trabajar todos los días, pero ahora el día de reposo se vinculaba con su liberación. Por eso debían separar un día de cada 7 para adorar a Dios, en el cual debía haber un cese completo de toda actividad y trabajo. Además, dijimos que la iglesia primitiva igualmente separó un día de la semana, y el día que escogieron fue el domingo, el primer día de la semana, porque en ese día fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese es el día cuando nos fue dada la salvación completa. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El día de reposo pertenece a la vieja creación, pero nosotros pertenecemos a la nueva creación, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Honramos a Cristo, amigo oyente, apartando el primer día de la semana. El día de reposo era como una especie de metro graduado para medir el tiempo para Israel. Hablaba de la cesación de todo trabajo y actividad, y al mismo tiempo anticipaba una nueva semana, cuando habría una nueva creación. También fue profético el día de reposo en el hecho que anticipaba la redención. El hombre perdió su reposo en la primera creación, pero ahora el reposo se puede obtener por medio de la redención. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4 de su carta, versículos 9 al 11, «Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia». Nuestro reposo viene mediante la redención y sólo por medio de la redención. Hay un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es? Sus pecados les son perdonados. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El reposo y la redención constituyen el aspecto doble del día de reposo. El día de reposo no era un día de fiesta. Estaba relacionado con la semana y no con el año. No era una fiesta, sino un tiempo señalado y separado. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en nuestro estudio del capítulo 23 de Levítico, que es el tiempo santo de la Pascua. Leamos los versículos 4 y 5. «Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová». La descripción de esa fiesta nos fue dada ya en Éxodo capítulo 12, pero aquí está en el calendario de Dios. Este versículo, al decir, «estas son las fiestas», aclara que las fiestas principiaban propiamente con la Pascua y no con el día de reposo. En Éxodo capítulo 12, versículo 2, Dios dijo, «Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año». Este tiempo santo representa el sacrificio de la muerte de Cristo y el valor de su sangre. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, «Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». La Pascua tuvo su origen en el evento histórico de la última de las 10 plagas en Egipto, con la muerte de los primogénitos. En la primera Pascua, se le instruyó al pueblo israelita que cada familia debía matar un cordero y poner la sangre del cordero en los 2 postes y en el dintel de sus casas.
tenían que permanecer adentro, asar el cordero y comerlo todo. El ángel de la muerte pasaría por sobre cada puerta que tenía puesta la sangre. Cuando lleguemos en nuestro estudio al libro de Números, capítulo 9, notaremos que Israel también guardó la Pascua en el monte Sinaí. La Pascua fue celebrada en la noche del arresto del Señor Jesucristo, después que Él había celebrado la Pascua con los discípulos y había instituido una nueva fiesta. Luego vemos al Cordero inmolado en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Creemos que la Pascua se celebrará de nuevo en el reino. El Señor Jesucristo dijo en Lucas, capítulo 22, versículo 16, «Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y llegamos ahora al tercer aspecto dentro del tema de las fiestas santas, en este capítulo 23 de Levítico, que es el tiempo santo de los panes sin levadura. Leamos ahora los versículos 6 al 8. «Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis». Aunque ésta se considera como una fiesta aparte, es ligada estrechamente con la Pascua. La Pascua era celebrada un día, y al día siguiente, el primer día de la semana, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Aún su origen histórico estuvo relacionado directamente con la Pascua. Usted puede referirse a Éxodo capítulo 12, versículos 14 al 28. Los panes sin levadura tenían que ser comidos por 7 días, empezando con el día después de la Pascua. La levadura aquí, como en otras partes de la Biblia, es un símbolo de la maldad. Los panes sin levadura hablan de la comunión con Cristo que es basada en su redención y que es mantenida por el caminar santo del creyente. Así lo expresa Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, donde dice, «Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, ningún trabajo servil podría hacerse en esta fiesta, pues en aquellos días los participantes debían descansar de sus trabajos diarios. Había que ofrecer ofrendas encendidas, o sea, holocaustos, ofrendas de alimento y ofrendas por el pecado. El primero y el séptimo día de la semana de los panes sin levadura eran los días específicos para una santa convocación de todo el pueblo. En los evangelios de Mateo y Marcos, la Pascua y los panes sin levadura se consideran como una sola fiesta. Significa que el valor de la sangre de Cristo continúa para el creyente después que es salvo. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». La sangre de Jesucristo continúa guardándonos limpios. Este es el significado de la fiesta Masoth de los panes sin levadura. La Pascua hablaba de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Ahora, después de su muerte, debemos mantener nuestra comunión con Él sobre la base de que Él murió por nosotros. Debemos permanecer limpios mediante la confesión de los pecados. Recuerde usted las palabras del Señor Jesucristo mismo a Pedro en Juan capítulo 13, versículo 8. «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Y pasamos ahora a considerar el cuarto aspecto dentro del tema de las fiestas santas en este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de las primicias. Leamos los versículos 9 al 11. «Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá». Esta fiesta de las primicias no podía ser celebrada sino hasta después que Israel hubiese salido del desierto y entrado en la tierra prometida.
Cuando hubieran sembrado el grano en la tierra, tenían que esperar la formación de las primeras espigas. Entonces, cuando vieran un tallo con su fruto maduro en uno y otro lugar, tenían que cortarlos y juntarlos en una gavilla. Entonces tenían que traerla al tabernáculo donde el sacerdote la ofrecería al Señor. Ahora no se nos da el día exacto en que esto se hacía. Puede haber sido en el primer día de los panes sin levadura o en el último día de aquella fiesta. Pero lo importante para nosotros es que se hacía en un primer día de la semana. Y esto es muy importante porque Cristo mismo es llamado las primicias. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Y más adelante, en el versículo 23 de este mismo capítulo, dice, «Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida». El tiempo de su resurrección es claramente declarado en Mateo 28:1, donde leemos, «Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro». Algún día la iglesia será incluida en la resurrección, pero hasta el momento, Él es el único que ha sido levantado en un cuerpo glorificado. En el arrebatamiento de la iglesia, todos resucitarán. Habrá una salida de las tumbas exactamente como Cristo salió. Él es las primicias, luego saldrán los que son de Cristo en su venida. El mismo Señor Jesucristo declaró en Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Amigo oyente, lo que todo esto enseña es que la ofrenda de las primicias indicaba que seguiría la cosecha. Continuemos ahora leyendo los versículos 12 al 14 de este capítulo 23 de Levítico. «Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis». Lo primero que notamos aquí son las ofrendas que acompañaban la celebración de este día. Pero vemos que no se incluye ninguna ofrenda por el pecado, porque más tarde sería incluida en la muerte de Cristo. Fue entonces cuando Él arregló la cuestión del pecado. En cambio, estas ofrendas mencionadas aquí son de olor grato. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 19, el Señor Jesucristo dijo, «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Esta es una gloriosa verdad la que tenemos aquí. No se podía gozar de la nueva cosecha del grano, sino hasta después que esta ofrenda fuera mecida delante de Jehová. Para el creyente, la muerte y la resurrección de Cristo le trae a nuevas relaciones y bendiciones. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Eso no quiere decir que solo cambian algunos hábitos. Significa que somos sacados o apartados del viejo Adán y somos entonces unidos al Señor Jesucristo. Ahora tenemos un nuevo propósito, una nueva meta, un nuevo gozo y una nueva vida. Todo es nuevo. Y llegamos ahora al quinto aspecto en consideración dentro de nuestro estudio de este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de Pentecostés. Note usted el orden metódico y la secuencia cronológica que tenemos aquí. Primero, la Pascua, o sea, Cristo, quien es nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Los panes sin levadura son la participación de las cosas de Cristo, la comunión con Él. Luego, las primicias significan a Cristo resucitado, las primicias de los muertos.
Y ahora llegamos al tiempo de Pentecostés. Leamos los versículos 15 y 16 de este capítulo 23 de Levítico. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. No nos queda tiempo suficiente para entrar en todos los detalles de este aspecto, y creemos que tendremos que ampliarlo en nuestro próximo programa. Pero hay varias cosas que creemos merecen nuestra atención al considerar esta fiesta de Pentecostés, especialmente en vista de que hoy en día se le está dando mucha importancia a ciertas cosas que en realidad no tienen base bíblica alguna en cuanto a Pentecostés. Notemos en primer lugar que la fiesta de Pentecostés se celebraba siempre en el primer día de la semana. Las instrucciones dadas para su celebración estipulaban que tenían que transcurrir 7 semanas, o sea, 49 días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas, y que luego, en el 50º día, o sea, en el día inmediatamente después del séptimo sábado, el primer día de la 8ª semana, ese era el día de Pentecostés. La palabra misma, Pentecostés, significa 50. Y así, la fiesta de Pentecostés se celebraba justamente 50 días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas. Y aquí, amigo oyente, tenemos que detenernos por esta oportunidad porque nuestro tiempo se ha agotado. Como dijimos antes, continuaremos este aspecto y lo ampliaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos leer los siguientes versículos de este capítulo 23 de Levítico, para mantenerse informado de lo que seguiremos estudiando en nuestra próxima visita. Será pues, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor colme su vida de las ricas bendiciones del cielo.